presidente de la República. Ya usted conoce la noticia, no le voy a dar ninguna noticia aquí porque todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional han participado en esta votación 4 magistrados, 3 a favor y 1 en contra. Ha dicho además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia en materia de supervisión del cumplimiento de sentencias. Horas después de esta resolución del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su presidente, ha dicho que Alberto Fujimori no salga de prisión hasta analizar si dicha decisión del Tribunal Constitucional cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del año pasado, que se produjo justamente en consideración a los recursos que se presentaban para volver a liberar a Fujimori. El gobierno peruano, como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Justicia, el INPE, etcétera, tienen simplemente que aplicar lo que manda el Tribunal Constitucional. Ellos no pueden esperar un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de ningún organismo internacional, esa es la verdad. Porque como poder del Estado, como gobierno, tiene que cumplir lo establecido por el Tribunal Constitucional. No hay más remedio. Fríamente analizado lo ocurrido, es lo más razonable, señoras y señores. Hace tiempo lo vengo diciendo, aquí lo hemos dicho también en repetidas oportunidades, lo más razonable era la liberación de Fujimori. ¿Por qué? Por razones humanitarias, que me parece que son bastante obvias. Entiendo que haya gente que quiere verla o que quieren verlo morir en prisión, pero eso no es correcto. Eso no es humano, eso no es ético, y eso tampoco es legal. Entiendo también que los deudos de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta, que son los 2 casos por los que Fujimori sigue en prisión, quisieran que él no salga de la prisión. Entiendo, lo entiendo. No justifico, pero sí lo entiendo. Pero es que la sociedad no puede simplemente basarse en lo que opinan, con el debido respeto, quieren, desean, anhelan las personas afectadas por determinados hechos. Esto no es posible ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No es posible. Las víctimas deben ser evidentemente, como han sido, reparadas, paliadas, recompensadas, etcétera, pero el perdón no depende de los sentimientos, lamentablemente, ni de las víctimas y tampoco de los victimarios, naturalmente. El perdón es un instrumento presidencial y es un instrumento de paz social. Es una decisión del presidente, del jefe de Estado. Esa decisión toma en cuenta una serie de consideraciones, algunas establecidas en un reglamento, el carácter de indulto humanitario, pero otras derivadas de la necesidad de establecer en el país cotas de normalidad, de convivencia y no de olvido, pero sí de perdón de las penas. Hay que recordarle al público una vez más, el indulto no significa absolución. Usted puede tener la opinión que tenga sobre si Fujimori es culpable o no es culpable. Eso no tiene nada que ver con este caso. El otro día estuvo acá el doctor Peláez. Él armó el caso contra Fujimori. El caso que él arma en aquel juicio oral que se produce con gran despliegue de televisión es la base para su condena por estos 2 casos y otros menores. Pero él mismo dice, él no está arrepentido de la forma como armó el caso. Lo ha dicho el doctor Peláez Bardales acá, cuando era fiscal de la Nación. Él cree que había pruebas suficientes para condenarlo, pero al mismo tiempo dice que ha llegado la hora del indulto. ¿Por qué? Porque con la venganza no se hace bien a nadie en una sociedad.
Haciendo un poco de historia, quiero relatarles los indultos de Fujimori y de los sentenciados por terrorismo, cosa de la que nadie está hablando ahora, porque el periodismo se ha convertido en chismografía, en whatsappeo y en tiktokeo, o sea, presentismo puro. No es así. Los periodistas tenemos que decirle a la gente, esto no es nuevo, que hay antecedentes de indultos vinculados a delitos graves como el terrorismo. Estaba hojeando una revista Derecho y Sociedad, un artículo interesantísimo del doctor Walter Albán, que en su momento fue defensor del pueblo, que narra cómo nace la famosa Comisión de Indultos. En abril de 96 se elige a Santisteban de Noriega primer defensor del pueblo, y él se entera del tema de los inocentes o posibles inocentes que estaban en prisión sentenciados por terrorismo. Él va donde Fujimori, que era presidente en ese momento, y le dice, hay que reparar estos posibles daños. Y se forma una comisión de 3 personas. El ministro de Justicia, Santisteban, y Fujimori, a quien nombra como su representante, al padre Hubert Lancier. El padre Hubert Lancier es nombrado por Fujimori como su representante porque era el hombre más querido por los presos, por todo tipo de presos, y especialmente por los jóvenes que habían sido sentenciados por terrorismo, pero que era evidente que habían sido engañados, reclutados a la fuerza, o como usted le quiere llamar. Se dedican a estudiar un montón de expedientes, de casos que podrían convertirse en personas a ser puestas en libertad por decretos presidenciales, por indultos presidenciales, por el derecho a gracia presidencial inmotivado. No estaban enfermos, no eran ancianos. Y entonces se produce ahí la liberación de, me parece que unas 100 personas en un primer momento. Fueron liberadas. Por supuesto, cuando se decretó la liberación de estas personas, como está ocurriendo ahora con Fujimori, hay gente que puso el grito en el cielo y dijo, ¿cómo es posible que se libere a terroristas? ¿Cómo es posible que a esta gente se le deje en libertad? ¿Cómo es posible que Fujimori le haga el juego al terrorismo? Eso se dijo en aquel momento. Nadie se lo está recordando, yo sí, porque soy un poquito veterano, pues. Y les quiero recordar, quiero leer acá, permítame leer un párrafo, de cuando le piden al padre, la Comisión de la Verdad le pide al padre Lancier que narre este episodio que yo les estoy contando acá. Y el padre Lancier, que se había hecho muy amigo de Fujimori, ¿por qué? Porque los hijos de Fujimori estaban en el colegio La Recoleta, y por eso Fujimori lo nombra su delegado personal, su alter ego. El padre Hubert Lancier dice cosas como esta, por ejemplo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, esto fue presentado ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, me solicitó brindar testimonio para terminar con la situación de un grupo de presos sentenciados por terrorismo que había sospecha de que podrían ser inocentes, o por lo menos que podrían haberse arrepentido. Fíjense lo que dijo. La Comisión de Indultos carece de medios para llevar sus investigaciones con la celeridad deseable. Esperemos que la situación mejorará, cosa que ocurrió. A menos que todos los miembros sean detenidos por atentar con la seguridad del Estado, de la nación, del continente y por ser en resumidas cuentas discípulos de Bin Laden. Desde otro lado se está diciendo lo propio ahora con motivo de la liberación de Fujimori. El criminal que participó en el atentado del Polo es un terrorista que fue indultado, dice el padre Lancier, vocifera un ex policía. Sucede que el aludido nunca había pisado una prisión en su vida. Un periódico publicó la lista de indultados que recuperaron su libertad durante el gobierno de transición y el actual con la venenosa advertencia. Ojo con estos nombres. Y decía Hubert Lancier, con ese estilo elegante e irónico que le caracterizaba, sigue el alegre festival de los cazadores de brujas. En su momento, a Fujimori y a su gobierno también se les acusó de haber liberado con indultos ilegítimos
ilegales, con gracias presidenciales ilegítimas, ilegales, a centenares de terroristas. Eso fue lo que se dijo. ¿Por qué se hizo en ese momento? Por las mismas razones por las que se está dando el indulto a Fujimori en este momento. Porque la paz social, la convivencia, el perdón están por encima de la venganza, de la aplicación torticera de la ley y de la pequeña rencilla política. Elevemos un poco nuestra vista, demos por superado, por favor, este incidente. Algunos van a luchar hasta que vuelva a prisión. Pensemos más en la paz social antes en usar a la justicia como una guillotina para que yo cumpla con mis propias amenazas.